Quedé primer lugar, gente, utilizando Dracotail. Bueno, ya había subido un deck profile más a fondo. Fue como una hora de deck profile la vez pasada. Entonces, si quieren verla, va a estar en este mismo canal. Está por ahí una explicación. A ver, la primera explicación, porque fue la primera vez que lo jugué. Y si quieren ver la experiencia y el videoblog que hicimos del día cuando fui al torneo y cuando lo gané, pueden verlo porque está disponible exclusivamente para miembros Poto Free superiores, gente. Entonces, si quieren ver eso y más aventuras que nos aventamos Alfredo y yo fuera de personaje y nos la pasamos más relax, siento yo, estamos como más sueltos, consideren unirse, gente. Pero bueno, no andaré demasiado en las cartas. Si quieren ver más explicación, pueden ver el primer deck profile. Pero sí tengo algunas ideas que quiero compartirles, gente. Porque el deck todavía, a la fecha de que grabo este video, todavía no se sabe bien cómo es la versión óptima. Entonces he estado probando muchísimas versiones, ¿no? Que básicamente casi todas las versiones comparten estos números en cuanto a monstruos, ¿no? Que esto es como lo más estándar de monstruos Dracotail, ¿no? 3 Luquias, 3 Faimena, 3 Mululu, 1 y 1. Yo estuve probando a meter más monstruos porque sentía que a veces necesitaba monstruos Dracotail en especial. Tú siempre quieres abrir con Faimena y un monstruo Dracotail y cualquier otro monstruo, ¿no? Pero entonces, a veces abría con 2 Handtraps y Faimena sin monstruos Dracotail no sirve en turno 0, ¿no? Que es tu jugada más fuerte. Entonces decidí meter 2 pans extra. Probé los Shadow, por ejemplo, y era muy bricky. O sea, veía a monstruo Shadow y luego a la Winda. Cuando hacía Winda en turno 0, porque es una idea muy espectacular, ¿no? Dices, bueno, hago Winda en turno 0 y encadeno, bla, bla, bla. Pero lo que pasaba con Winda es que o me la robaban con Talents o le hacían gotas y luego con Talents incluso una vez hicieron overlay para hacer Reaper y perdí. O sea, porque si tú utilizas tus monstruos, yo que sé, un Dark, digamos que está Mululu, ¿no? Y Winda, o bueno, la mayoría de veces ando Shadow porque juegas un paquete muy grande Shadow, te quedas sin muchos recursos después de eso, porque con Arthalion puedes regresarte los materiales a la mano y pues de alguna manera tienes tu follow, pero con los Shadow, no sé, los Shadow la verdad no me encantó, aunque había una lógica que viste era nivel 5 y como jugaba todo el paquete Canine que lo saqué, tenía cierta sinergia, pero bueno, metí estos 2 pan porque pues son una destrucción en el turno del oponente, o sea, teniendo 3 de estos, destruimos un monstruo, además vamos a subir cartas, bueno, monstruos a la mano con Arthalion y bueno, está bien. Me briqué una vez. En la final justamente tenía yo los 3 pan, tenía 2 Nibiru's. Y bueno, eso fue mi brick, que ese juego lo gané, curiosamente. Pero bueno, este fue los de monstruos. Lo que moví fueron los pans, más pans. Creo que no está mal, la verdad me gustó. Y bueno, las 6 y las 2 trampas, que esas trampas las vi bastantes veces, está horrible abrirlas, es horripilante, en especial yendo segundo, pero incluso yendo primero, como tú siempre llegas a esto, si puedes jugar llegas a esto siempre, por lo menos a una, es horrible abrirlos, aunque en un juego abrí una, me hicieron fugua y solamente tuve que hacer una fusión, bueno, más bien solamente quería hacer una fusión y solo pude poner una de estas, entonces la otra ya la tenía ni en la mano, lo cual fue curioso, pero siempre está horrible abrirlas. Aún no sé si estas trampas se sideken yendo segundo, no estoy seguro, porque este es un deck de control, no es un deck de combo ni nada. Entonces creo que si quieres verlas en turno 3, porque llegas a turno 3, turno 1, si tienes suerte los interrumpes con Faimena, eso pasó bastante hoy, abrí bastante fuerte, perdí todos los dados los perdí, pero en casi todos los juegos abrí Faimena con alguna combinación. No en todos, pero por lo menos en la mitad, digamos. Y entonces tú quieres interrumpir, luego en tu turno haces 2 fusiones y quieres dejar esto, porque si no, no tienes interrupciones a menos que tengas Faimena en mano, que no siempre llega, ¿no? Entonces, quise cambiar el motor Canine. El motor Canine era la mejor versión que teníamos en su momento, la que se decía que era la mejor versión de Dracotail, ¿no? La Dracotail Canine. Y la probé, pero siempre sentía que era como un poquito bricky.
Y la única sinergia que tiene es que estos son niveles 5, nada más. Entonces jugabas los Shadow Beast que les estaba diciendo para justamente sopesar tu falta de niveles 5, que tienen por ejemplo los Crystron o los Memento a lo mejor, o Vanquish, que tienen muchos más niveles 5 y con su propio motor pueden conectar a Locanine, lo cual no hace esto. Y vi varias recetas y vi una de Hand Traps, así puras Hand Traps. Que probé y fue la que jugué. No sé si es la que más me gustó. Esta versión y la versión con King of the Swamp. Que la de King of the Swamp no la he probado totalmente, pero odio polimerización. La detesto, odio abrir polimerización. Entonces por eso decidí jugar esta hoy. Que fueron muchas hand traps. A ver, estas van sí o sí. Ash y Fugua. Probé cortar Ash de main deck y ponerla en el side deck para ir primero. Pero en esta versión con tantísimas hand traps, creo que no. Quizá en una versión con King of the Swamp, en el que tienes 4 espacios menos, Ash podría ir en el side deck porque no es muy buena. Fugua sí va sí o sí. Esta carta me ganó muchos juegos. Mis pairings fue contra Stone, después Mimigul, después Mermel y en la final Yomi. Y en los últimos dos contra Mermel y contra Yomi, esta carta estuvo increíble. A mí me gusta mucho y la lógica es que Reaper es muy molesta para el deck, entonces tú con un Nibiru y cualquier otra cosa ganas el juego básicamente, porque fuerzas la Reaper con Ogra o con Veiler o con Ash, porque Ash también evita que se extiendan a todo lo demás, ¿no? Ogra, Veiler, Faimena, Izuna, y luego les metes Nibiru y prácticamente ganas el juego. O también Nibiru, si tienes Nibiru Faimena, activas Nibiru, depende de lo que quieras, ¿no? Activas Nibiru y van a negarlo y luego activas Faimena y les vuelas el campo, o al revés, activas Faimena, la niegan y activan Nibiru. No estás forzándoles la Reaper. Esa es básicamente la lógica bajo Nibiru. Además, Nibiru es buenísimo contra Yomi. Buenísimo. O sea, los destrozas. Les digo que me briqué contra Yomi con los Pans, el Úrgula y los Nibirus. Y le hice un Nibiru en mi turno. Luego le hice un Nibiru en su turno. O al revés, bueno. Le hice Nibiru en los dos turnos. Izuna. A mí me gusta mucho. No sé si sea lo más óptimo en Dracotel. El único problema de Izuna es que no sirve contra Yomi y a veces la gente te juega alrededor. Pero, por ejemplo, Dracotel no puede jugar alrededor de Izuna. Es imposible. Siempre tienes que activar efectos en cementerio. Tampoco Vanquish. Tampoco Ryzel Mitsu. Bueno, a menos que jueguen solo los Ryzel, pero solo los Ryzel te lo vuelas muy fácil. Malice puede jugar alrededor y Yomi también puede jugar alrededor. Y varios decks intentan a lo mejor no meterte hand traps para no activar Izuna. El único problema de Izuna también, bueno, creo que el mayor problema es que te quita mucho espacio en el extra deck si quieres jugarlo de verdad muy fuerte. Entonces me estuve debatiendo sobre cortar totalmente esto o no. Al final decidí jugarlo con solamente un par de targets para hacer X y Z que sirvieron muy bien. Y al final el MVP, las cartas MVP de este torneo, gente, fueron 2 Ecclesia. Cartesia. Yo estaba muy, muy, muy dudoso y muy escéptico sobre esta carta porque sentía que no me solucionaba ningún problema del deck. Pero la probé y me encantó y de verdad en el torneo se rifó como una campeona. Impresionante. Gané muchos juegos por esta carta porque esta carta, yo baiteaba con las otras fusiones, baiteaba con Rahu, baiteaba con Ketu, que esta es la carta yo creo que más fuerte. Yo me acuerdo que hypeábamos mucho la Rahu porque era básicamente una Branded Fusion, pero a mí esta se me hace mucho más rota. En especial yendo segundo, esta carta está rotísima y esta siempre la quieres guardar para el final. Pero bueno, yo podía baitear con ese, incluso en un juego creo que fue contra Mermel, me metió Strike, me metió Ash, me metió Impulse y al final, o sea, sí, así estas 3 y luego agarré, hice Normal Summon, efecto y pude jugar, lo cual está muy chistoso, pero no, está increíble, se recuperan a Endphase y tienes más materiales porque a veces terminas solamente con Faimena en la mano, en manos raras, terminas solamente con, el único monstruo en tu mano es Faimena, y a lo mejor una hand trap que no quieres, o sea, estás entre usar la hand trap o usarlo para fusionar, ¿no? Entonces ya usando a Cartesia ya puedes recuperarlo a la mano. Entonces está muy, 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 muy bien. Increíble Cartesia. No sé si la jugaría 3, pero 2 definitivamente la usaría. Y además abre una jugadita por ahí en el extra deck. El extra deck, la verdad es que jugué muchas cosas. Creo que todo esto se puede cambiar, todo esto es intercambiable. Solo jugué 6 cartas hoy. Bueno, un poquito más, pero estas nunca las usé.
pero están bajo la misma lógica que les había platicado. Seals la puedes dejar si empiezas con Lucias y otro Dracotail en la mano, y terminas con Seals y tus dos fusiones y tus dos trampas, lo cual está muy fuerte. Es tu campo más fuerte de puro motor Dracotail. Bueno, si juegas lo King of the Swamp, no hay variantes con Dragoon y así, que están interesantes. Y todavía no lo pruebo lo suficiente, pero solo jugué estos 3 links, nunca bajé ninguno, jamás. Estos sí los bajé. 3 Arthalion, creo que sí o sí va 3, porque sí las ocupas mucho, es tu mejor carta del extra deck. Y esta quizás se podría cortar a 1, pero en esta versión no hay razón porque el extra deck no está tan apretado. La verdad, sí hay muchos flex spots. Otra carta que sí usé fue el Secretarion Dragon. Esta carta está pensada para los mirror matches, pero también te ayuda contra ciertas cosas, como por ejemplo en algún momento, no en este programa, pero en algún momento jugué contra Regenesis y me di cuenta que son spellcasters y dragones y no podían activar, entonces ahí lo dejé. Pero este te sirve para revivir tus cosas. Este puedes seleccionar un spellcaster y un dragón en el cementerio, revives uno y el otro lo bajas al deck. Entonces te sirve para pushear por juego, te sirve para hacer una tercera fusión, que es muy fácil de hacer porque requiere un spellcaster y un dragón, y además tiene 3000 puntos de ataque, gente. Está muy bien. Contra la Mirror es interesante, pero no la gana. Yo me acuerdo que se decía que esta carta iba a ser era así muy cringe en la Mirror porque ganabas, ¿no? No te deja activar los efectos de Arthalion ni de Úrgula. Pero lo forzas con lo del... Bueno, lo tumbas con lo del cementerio. Luego probé estas 2 fusiones, que es Mysterium de Dragon Crown y Filia Regis. La idea es que se puede hacer igual de fácil que Secretarion, y es bueno contra Yomi, por ejemplo, porque cuando un monstruo activa su efecto para invocarse a él o a uno de su mismo tipo, puedes desterrar todos los monstruos de ese mismo tipo. Entonces, por ejemplo, si activan Marcher para invocarse, les puedes desterrar todo lo Malis, que a ver, no suena muy bien desterrar todo lo Malis, pero puedes desterrar todo lo Yomi, y así. Entonces, es una idea interesante y es otra fusión para hacer que este deck, creo que la manera y el problema que le vi en su momento era que te bloqueas a fusiones muy fácil y querías ver más fusiones. O sea que mis links y mis equipos están muy bien, pero en la mayoría de juegos te bloqueas a fusiones, entonces necesitas más fusiones poderosas para dejar. Y Filia Regis está rara de hacer porque necesitas un dragón fusión y un dragón nivel 7 mayor, o 6, no me acuerdo. Pero en algunos juegos llega a salir y les vuelas una del cementerio en tu turno y en su turno les vuelas una del campo. No está mal, pero tampoco diría que estuvo increíble. Nunca usé estas 2, jamás. Pero luego cuando lo estuve probando, a veces salían. Y les digo, como en este extra deck hay mucho espacio. Y para lo canine jugué, estos 3. Que fueron la Reaper, el Valon y el Sky Crisis. Que la lógica es que en tu turno, si te hacen hand trap, invocas Reaper para protegerte de lo que sea de Univir o algo así. Buscas otra Izuna tirando a Lupis. Entonces tienes ya otro XZ para el turno oponente. Este es para el primer turno. Y este es para turno oponente, voltear boca abajo. Creo que es mucho más fuerte el Nash Knight porque se come un monstruo sin seleccionar y te puedes quitar, por ejemplo, Dragoon. Pero necesitas 2 espacios de extra deck y después de eso ya no sirve ese Nash Knight. Entonces, no lo sé. A ver, podríamos argumentar que eso va a salir más que, por ejemplo, estas 2 cartas. No se tendría que probarlo, pero estas 2 creo que es lo mínimo si quieres jugar Izuna como hand trap y no estuvo mal. Y al final el Typhoon, que el Typhoon es interesante, lo hice creo que 2 veces, no recuerdo si fue muy impactante, pero es cuando tú solamente abres Lupis. Lupis es un brick, pero Typhoon hace que no sea tan brick porque Lupis en turno del oponente puede hacer Typhoon, entonces tú empiezas en tu primer turno con un Typhoon que puede forzar algo para subir a la mano, y en algunos matches pues no está tan mal porque puedes por ejemplo, contra Rysil, pues le apagas el detonator así empezando el juego, sin que él te pueda atacar ni nada, sin que tú hayas empezado a jugar, a robar. Bueno, ya tienes un Typhoon para que no pueda hacer ni el Murakumo ni el detonator. Entonces está bien interesante el Typhoon. Creo que no lo sacaría si juego lo canine. Y la última, Legatia. Esta gente, a ver, es algo que vi en un grupo de Facebook, que básicamente tú cuando tienes Cartesia y haces una fusión, que siempre haces Arthalion,
tienes básicamente una Legatia. Tienes un Synchro 12 en el campo y Legatia te roba una carta, lo cual parece una tontería, pero en realidad está muy bueno, gente, porque a veces sí necesitas más cosas en la mano. Y si no robas side deck, robas hand traps o robas más engine o yo qué sé. Y además rompes un monstruo yendo segundo, entonces haces que Cartesia sea mucho más fuerte. Y esta sí la ocupé 2 veces y una de esas el robo sí fue muy determinante porque fue un monstruo que necesitaba para fusionar. Entonces Legatia, muy, muy, muy buena, ¿eh? Muy buena esa tech. Y por último el side deck, que el side deck no lo tengo como lo quería, la verdad. Me faltaron algunas cartas que mencionaré. 3 Droll sí me sirvieron. Este nunca no lo pude jugar, no lo vi, lo sidequé, pero no lo vi. Por ejemplo, contra Yomi no lo vi, dije, bueno, ni modo. Pero este es muy bueno, en las pruebas son muy buenas. Y Droll, bueno, se necesita jugar en el side deck. Este no lo jugué porque no jugué contra Malice, pero siempre tenemos que tener esta porquería en el side deck hasta que ese deck se muera, gente. Estas... No sé, porque no las sidequé nunca. En teoría son buenas contra ciertos matchups en las que, por ejemplo, Ogra no es tan buena. Contra la Mirror, Ogra no sirve, pero Bell es muy buena en la Mirror para pagar las trampas. No lo sé, quizá hay un mundo en el que estas sean purulias, porque no tengo purulias, o no purulias yo las minearía, yo creo, no lo sé, es que 3 no me gusta, quizá 2, pero este espacio no sé qué poner y dije, bueno, voy a poner otro de estos. Y yo estuve probando Fenris, pero no tenía Fenris, entonces no sabía qué poner y había muchas opciones, pero decidí poner estas porquerías, porque me daba mucho miedo Vanquish Canine. Porque si no tienes justamente esta combinación de 2 hand traps, no lo vas a parar. Entonces, esta es buena contra la Mirror y es buena contra Vanquish Canine. Era esto, poner 2 Retaliating Sea. Pero al final dije, no va a haber Mirrors, que hubo Mirrors, pero no me tocaron. Nunca las vi, pero creo que no es la opción poner magias o trampas en el side. Creo que necesitas más monstruos, la verdad. Entonces estos definitivamente serían Fenris para ir primero. Y... quiero mandar por último saludos a nadie, gente, a nadie. Alfredo. Aquí está grabando el video y veo que le está temblando la mano, gente. ¿Y contra qué te tocó? ¿Qué? ¿Contra qué te tocó? Ya dije, contra Stone, contra Mimigol, contra Mermel y contra Yomi. El Mermel estuve a nada de perderlo, gente, porque... no sé, estuvo súper cardíaco ese, pero yo tenía 2 Nibiru's en la mano y él me quitó uno con la que janlupea y luego dijo, no podía atacar por juego por mi Nibiru porque él iba a ganar si él ponía 5 monos en el campo. Entonces bajó el que te quita 2 de la mano, así queriendo quitarme el Nibiru y dije, si me lo quita pierdo porque ya no tenía nada. Y no me lo quitó y dijo, y la gente que estaba viendo dijo, no se lo pudo quitar. Y pues ya gané ese juego. Y el Yomi estuvo interesante también, pero creo que tengo un match muy fuerte contra Yomi. Si voy primero y él no tiene Ash ni Purga o Bell, le ganas porque le subes el primer mono a la mano. O sea, si tiene Copsy, que es su mejor Normal Summon Copsy, se lo subes a la mano y luego cuando activan Surprise para invocar, se lo niegas. Y si tienen otro Extender, cualquier cosa, otro monstruo, se lo subes con Arsalion. ¿Y si es Obedient School? No, si es Obedient School, pues lo tienes que agregar con la magia. O sea, si abren Obedient School o Engage y Copsy, es un problema. Más o menos. Bueno, no, de hecho abrió el Engage Copsy. Entonces en Engage la negué con la Flame. Luego Copsy lo subí con la Horn. Y luego cuando activó el Surprise para invocar, lo subí con la Arsalion. Entonces GG, bro. Creo que tiene muy buen match contra Yomi este deck. De momento, cuando justamente hablé con mi oponente que estaba jugando Yomi al final, cuando llegue el Marshmallow, ya no se puede, o sea, ya no ganas así de fácil, ya es un problema Yomi. Pero bueno, gente, la verdad este deck me gusta mucho, voy a seguirlo jugando. No sé, cuando haya otra update les haré saber. De momento es esto. Este fin de semana, creo que este fin de semana se va a jugar, creo que es YCS Vancouver, un YCS en Canadá. Seguramente veamos muchas recetas de Dracotail y yo veré qué es lo que parece más interesante. Les digo, el de King of the Swamp no lo he probado lo suficiente. Me gusta la idea de hacer Dragón y en especial la idea de hacer Guardian Quimera. Yendo segundos se me hace muy roto. Pero odio ver polimerización, eso es lo que ya me di cuenta. Y el King of the Swamp muchas veces me gustaría que fuera una hand trap. Entonces, no lo sé. De momento esta versión está bien. Les digo, le quitaría la Sibel y le pondría unos Fenris. Y me gustaría tener Purulias y poner a lo mejor otras hand traps en el side deck. Pero todo lo demás,
Estuvo bien. Y nos vemos en los duelos.